Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Estamos debatiendo aquí un acuerdo fundamental para el futuro de la economía griega, para el futuro del pueblo griego, pero a nuestro juicio también para el futuro de España y de los ciudadanos que vivimos en este país, en este Estado, porque entendemos que este acuerdo hay que verlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de la eficacia técnica y desde el punto de vista también de la filosofía política, es decir, los fundamentos y cómo esto afecta a la historia de la Unión Europea. En primer lugar, y porque tenemos poco tiempo, lo cierto es que, señor ministro, es que este acuerdo, a nuestro juicio, es perjudicial para la economía griega, perjudicial absolutamente para la economía griega, para el pueblo griego, pero también para la Unión Europea. Porque, señor ministro, observe usted, porque lo ha observado seguro, igual que el resto de diputados y diputadas, que después de 6 años aplicando las mismas políticas de austeridad, no ha mejorado la economía griega. No había mejorado la economía griega hasta la llegada del Gobierno de Syriza y tampoco lo ha hecho después, porque las mismas políticas son las que se han seguido aplicando. Las predicciones del Fondo Monetario Internacional que promovían ese tipo de políticas han fallado año tras año desde 2009, año tras año. Claro, al final tenemos un tercer acuerdo llamado, curiosamente, de rescate, aunque habría que preguntar de rescate a quién. Pero, tercer acuerdo. Señor ministro, tercer acuerdo significa que ha habido 2 ya, y los 2 han fracasado. Creo que implica ponerse a pensar por qué se aprueba un tercer acuerdo de la misma naturaleza que los 2 anteriores, que ya se reconoce que han fallado. Porque al final, si durante 6 años se ha aplicado una receta que ha resultado no ser bondadosa ni beneficiosa para la economía, sino más bien veneno, ¿por qué seguir aplicando las mismas políticas que llevan, lógicamente, a los mismos resultados? Estas políticas de austeridad inspiradas en el neoliberalismo ahogan la demanda interna e impiden la capacidad de recuperar la economía. Por eso van a seguir fallando. Pero vamos a bajar a ver el acuerdo. Vamos a bajar a ver el acuerdo que se ha firmado. Señor de Guindos, tenemos un acuerdo en el que se espera que se reciban 80.000 millones de euros. 80.000 millones de euros es una cantidad muy considerable. Lo que ocurre es que cuando vamos a mirar de dónde procede, encontramos que hasta 50.000 millones de euros proceden de lo que se ha llamado fondo de privatización, es decir, lo que va a ser el desmantelamiento del patrimonio de los griegos. Es decir, los griegos van a tener que verse obligados a desprenderse de sus empresas públicas, las que le queden después de 6 años aplicando estas políticas, incluso algo tan simbólico como es sus islas, tener que vender, privatizar sus islas para obtener un beneficio con el que poder devolver este rescate o poder pagar este rescate. Hasta 50.000 millones de euros proceden de esta circunstancia. Esta circunstancia es pues el desmantelamiento del Estado, el poner un mercadillo para vender a precio de saldo lo que es público, la filosofía de Milton Friedman, en definitiva, algo que corresponde a una contraparte que será la que compre, que probablemente sean los fondos de inversión que están esperando a ver dónde van a poder encontrar a precio de saldo activos que, lógicamente, no deberían ser vendidos por ese precio tan reducido. Al final, 12.500 millones de euros solo van a ser destinados a inversión económica, planes de estímulo, para que nos entendamos. Es decir, el 15% del rescate total, el 15% es simplemente lo que se va a destinar para intentar generar empleo, para intentar recuperar la economía. Y claro, parece una cifra muy reducida como para poder rescatar a una economía que ha perdido, en lo que va de los últimos años, hasta el 25% del Producto Interior Bruto. Perder el 25% del Producto Interior Bruto no es una mera cuestión estadística. Esto no había ocurrido en ningún otro país en tiempos de paz. 25% de Producto Interior Bruto en los últimos años, que se va a intentar recuperar simplemente con un rescate, teóricamente, donde solo 12.500 millones de euros son para estimular el crecimiento económico. Porque al final, y hemos insistido muchas veces en estos debates en esta Cámara, la circunstancia actual y de los últimos años de Grecia es elegir entre 2 opciones. La opción de recuperar su economía o la opción de humillar a Grecia para tener que seguir pagando las deudas contraídas en años anteriores.
es una circunstancia muy parecida a la de 1919 en el Pacto de Versalles, que ya hemos comentado en esta Cámara. Es una circunstancia parecida porque si uno elige la opción de humillar a Grecia y obligarle a que pague hasta la última gota de sangre de los intereses financieros, su economía no se va a recuperar. Y como no se va a recuperar su economía, no se va a recuperar su gente. Y su gente sigue luchando por sobrevivir, sigue luchando por sobrevivir en las calles y va a optar por otras posiciones. Y ahí está el riesgo clarísimo del posible crecimiento del fascismo, que ya es una realidad presente en el caso de Grecia y de Amanecer Dorado. Por lo tanto, si uno coge el camino de humillar Grecia, está en realidad firmando el principio del fin de la Unión Europea tal y como se postula en los tratados teóricos. Si por el contrario se hubiera elegido por optar por la vía de la recuperación económica, por planes de estímulos, por un alivio de la deuda para que no pese tanto sobre la economía y sobre los procesos de recuperación, estaríamos hablando de otras cosas y estaríamos hablando del apoyo de nuestro grupo parlamentario. Sin embargo, este acuerdo lo único que va a servir es para que haya un cuarto acuerdo de rescate. Un cuarto acuerdo de rescate que esperemos que no sea de la misma naturaleza que este. Porque al final si hay algo positivo para algunos sujetos económicos y son los acreedores. Acreedores que durante este tiempo han visto cómo se les ha generado un tablero a beneficio de sus propios intereses. Señor ministro, en el año 2009, usted lo sabe, todos los acreedores de la deuda pública griega eran entidades privadas. Eran bancos, sobre todo alemanes y franceses, que tenían por encima de 180.000 millones de euros invertidos en la deuda pública griega. Es evidente que fueron préstamos arriesgados. Hemos visto a continuación cómo no se podía devolver. Y, sin embargo, en este tiempo, el Banco Central Europeo, las políticas europeas han estado destinadas a transferir el riesgo y las pérdidas de lo privado a lo público. Porque en este mismo momento, desde 2009, donde toda la deuda la tenían las entidades financieras privadas, ahora mismo la inmensa mayoría de los riesgos son de entidades públicas, incluidos los propios Estados. Al final hemos visto cómo es una gran estafa que desde 2009 hasta la actualidad lo único que ha sucedido en positivo ha sido que algunos sujetos, los bancos franceses, alemanes, especialmente a la cabeza del pelotón, se han visto cómo se podían desprender de sus riesgos y de sus pérdidas en beneficio, para las pérdidas y los riesgos, de las entidades públicas. Eso es lo único que ha ocurrido y lo único que ocurrirá con este rescate. Señor ministro, el Fondo Monetario Internacional todavía no ha decidido si va a participar en este acuerdo. Creen que es necesaria una reestructuración de la deuda. Nuestro grupo también lo cree. Lo llevamos defendiendo aquí en este Congreso varios años. Creemos que es necesario un acuerdo europeo de la deuda para aliviar esos procesos de una deuda que no se puede pagar ni en términos técnicos ni en términos morales. Es decir, no se puede pagar en términos técnicos, es imposible poder pagar esta deuda con la situación económica y no se debe porque quienes van a tener que pagar esa deuda son los ciudadanos de a pie, la gente sencilla, la gente común, que no ha tenido nada que ver con el incremento y el despilfarro de gobiernos anteriores, que, por cierto, uno de ellos es Nueva Democracia, socio y homólogo del Partido Popular, que da soporte al gobierno de este país. Ustedes saben, señor ministro, que va a haber una quita. Tarde o temprano va a haber una reestructuración de la deuda. De hecho, no va a ser la primera, ya ha habido otras. Por lo tanto, ¿por qué se está esperando tanto a esa quita? ¿Por qué se está esperando tanto a quitarle el lastre a una economía que necesita poder respirar, tomar oxígeno para poder salir adelante? Pero no por una cuestión estadística, sino porque eso afecta a la gente de la calle. Por eso nosotros, en nuestra resolución, nuestro grupo va a instar a este Gobierno a que luche por un nuevo acuerdo en el que se incluya precisamente la reestructuración de la deuda. Quedan breves minutos, señor de Guindos, pero no nos podemos ir sin decir y recordar el otro aspecto, el aspecto político de la cuestión, el aspecto esencialmente que tiene que ver con el futuro de la Unión Europea. Porque no se puede construir una comunidad política en contra de la gente que forma parte de esa comunidad política. Por eso fue absolutamente aberrante la respuesta de los líderes internacionales europeos al resultado del referéndum griego. Porque no se puede construir, insistimos, no se puede construir en contra de la gente. Sin embargo, en esta Unión Europea, que ha sido diseñada desde el principio con un diseño perverso en términos
políticos y económicos. Políticos, porque ha sido un diseño oligárquico, elitista. ¿O no recordamos acaso el referéndum sobre la Constitución Europea fracasada? Ese referéndum que en Francia y en Países Bajos salió que no y que se aprobó por los parlamentos nacionales, desoyendo así a la ciudadanía de esos países. Es decir, una élite europea, una oligarquía europea que construye un diseño institucional desoyendo a la gente en la calle, que después sucedió en Irlanda, que después el propio contenido se traspasó al Tratado de Lisboa y que ahora tenía un nuevo ejemplo en el referéndum griego, un referéndum donde la gente de Grecia dijo claramente que no quería más políticas de austeridad, no que no quisiera el euro, no que no quisiera la Unión Europea, que no quería seguir sufriendo con las mismas recetas venenosas de los últimos 6 años. Pero también es un diseño europeo, el de esta Unión, el que no es bueno para la economía de ninguno de los países, pero sí lo es para algunos sujetos políticos y económicos de algunos de esos países, porque es una Unión Europea que crea 2 Europas, crea varias Europas, porque crea un centro y una periferia, porque los problemas reales de la Unión Europea tienen que ver con la estructura productiva, tienen que ver con que Alemania es un país desarrollado, con una estructura productiva de alto valor añadido, mientras que España, Grecia, Portugal son países subdesarrollados relativamente y que no tienen esas capacidades. Pues bien, siendo ese el núcleo del problema, en este acuerdo, que se supone que tiene que pretender responder a esos problemas, no se hace una mínima mención, ni una mínima mención a la necesaria reestructuración productiva en el marco de la Unión Europea. Empobrecer a la economía griega, como empobrecer a la economía española, con moderación salarial, con reformas estructurales destinadas a seguir alimentando las burbujas inmobiliarias, las burbujas financieras, solo va a servir para empeorar las cosas. Empeorar las cosas significa empeorar la vida de la gente, en Grecia, en España, en Portugal. Por eso este acuerdo, insistimos en lo que dijimos al principio, es negativo. Es negativo para la ciudadanía de Grecia, es negativo para el proyecto político europeo, tal y como lo concebimos nosotros, y es negativo para la ciudadanía también de España. Por eso creemos que hay que hacer una reflexión adecuada. Y, señor de Guindos, usted ha sacado a pasear en su intervención el fantasma del comunismo, pero lo cierto es que esta crisis es responsabilidad de un modelo económico que es el capitalista, y es esta crisis responsabilidad y se enmarca en un diseño concreto de políticas neoliberales en el marco de una Unión Europea muy determinada. Creo que hay que hacer la reflexión de forma adecuada, con esas características, para dirigir y que este Gobierno construya, representando al pueblo español y representando de esa forma a los pueblos de Europa del Sur, construya un nuevo acuerdo para Grecia, un nuevo acuerdo para el sur de Europa, un nuevo acuerdo que consista en aliviar las deudas, en reestructurar esas deudas imposibles de pagar y, desde luego, en reformular absoluta y totalmente el proyecto político de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón.